Profe, ¿puede como Eh, acercar un poco más la imagen? Es que no, ¿No lo no ven? percibo. Sí, no percibo bien los apuntes. Ah, Ahí, sí, perfecto. Sí, perfecto, gracias. ok. Entonces, lo que nos piden es diseñar ese amplificador en configuración fuente común, ¿verdad? Eh, entonces, es un fuente común precisamente porque observen que la fuente está conectada directamente a tierra. Igual observemos también en el esquema que tenemos los capacitores de acoplamiento, ¿verdad? CC2 y CC1, ¿verdad? Tenemos los dos capacitores de acoplamiento ahí que evidentemente son necesarios para cumplir aquella función de eliminar los niveles de CD que provienen de la fuente, los niveles de CD que van hacia la carga y que la polarización o los niveles de polarización del dispositivo solamente afecten el transistor o el amplificador en sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos están colocando ahí, ¿verdad? Diseñar ese dispositivo. Ahora, nos brindan informaciones importantes, ¿verdad? Nos dan aquí el voltaje umbral, nos dicen que es de 1 voltio, nos proporcionan también los datos asociados a los parámetros de polarización, Kn por W entre L, ¿verdad? Entonces es un transistor tipo NMOS, por eso es que nos dan el KNWL. Nos dicen que es 1 miliamperio por voltio cuadrado, ese es el parámetro físico de ese proceso de fabricación de esos MOSFETs. Y también nos dan el Kp en caso de que requiramos o se requiera utilizar un transistor tipo P o un PMOS para alguna situación particular, ¿verdad? En caso de que sea necesario emplear un PMOS para algo. En este caso no sabemos, pero por ahí nos están dando la información. Hay que chequear ahí más adelante si efectivamente nos proporcionan algún indicio de que sea necesario. Ya más adelante nos daremos cuenta. Y nos dan el voltaje de Early, nos dicen que es 100 voltios y ese voltaje recuerden que se utiliza para calcular la resistencia debido al efecto de modulación de canal o R minúscula sub O, ¿verdad? La RO que nosotros siempre usamos en el modelado de los amplificadores. Entonces, esos son los parámetros que nos están brindando para el diseño del dispositivo. Entonces, nos están solicitando eh, determinar ciertos parámetros ahí, ¿verdad? Entonces, para iniciar el análisis, nos están pidiendo, nos están solicitando ahí lo primero que nos están pidiendo es determinar una expresión para la ganancia. Eso es lo que nos están solicitando, que es el primer dato que tenemos que determinar, ¿verdad? Una expresión para esa ganancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer para determinar esa expresión de ganancia, ya nos están dando la fórmula, ¿verdad? Nos indican ahí en la expresión que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada entre el voltaje de entrada, esa es la expresión que nos están pidiendo. Entonces, recuerden que lo que nosotros hacíamos primero era determinar una expresión en términos de la otra. Regularmente esa expresión que iniciábamos a conseguir era la expresión para el voltaje de salida y luego teníamos que hacer el análisis para determinar si existía alguna forma de representarlo en términos de la tensión de entrada. Entonces, lo que vamos a hacer es primero tomar el circuito original y dibujamos un modelo de pequeña señal, ¿verdad? Entonces, partimos del circuito original y encontramos el modelo de pequeña señal o dibujamos el modelo de pequeña señal. Entonces, para este caso, nos vamos a valer del modelo ya conocido como modelo pi. Entonces, reescribimos el modelo pi, que sería ese, ¿verdad? Que está ahí.
Recuerden, el modelo Pi tiene su fuente, tiene su RO. Precisamente ahora, como es un MOSFET, ya no hay una resistencia RP aquí, ¿verdad? Ahora aquí es un abierto, precisamente porque el MOSFET, recordemos que hacia el gate, ¿verdad? Aquí, la corriente hacia el gate, esta corriente aquí, recordemos que es cero, ¿verdad? Esa corriente ahí es cero, esa corriente es I de MOSFET es igual a cero. Entonces, eso es algo que debemos de recordar, precisamente por eso es que no existe una RP en ese punto, en la base, así que la eliminamos del modelo porque no es necesario colocarla ahí. La RG, observemos que la RG interconecta el gate con, ¿verdad? El gate directamente con el drain, ¿verdad? Entonces, esta es la terminal de fuente, este es el source, este es el gate y aquí todo este nodo es el drain. Entonces, vean ustedes que la RG está interconectada directamente entre el gate y el drain, ahí está, ¿verdad? Entonces, en el modelo, nuestra fuente de corriente dependiente va en dirección, ¿verdad? Del drain al source. Entonces, la dibujamos así, ¿verdad? Observen, la flecha va hacia abajo de entre el drain y el source. Y estamos tomando simplemente el modelo Pi, tal cual está dibujado, ¿cierto? Luego la resistencia RO, debido al efecto de modulación de canal, que es esta, ¿verdad? Si está conectada siempre entre el drain y el source. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Interconectamos ese RO entre el drain y el source. Luego colocamos la resistencia RL. Igual, ¿verdad? Vean ustedes que como este es el modelo de pequeña señal, estamos asumiendo que CC2, ¿verdad? Estamos asumiendo que el CC2 es un corto, ¿verdad? Porque estamos haciendo el análisis en pequeña señal. Estamos asumiendo que las frecuencias son lo suficientemente altas, entre comillas, para que eso se comporte como un corto, porque esas capacitancias, recordemos que se definen bastante altas, porque el propósito es filtrar el nivel de CD, desacoplar la señal del nivel de CD. Por lo tanto, en ese punto, ese capacitor es un corto, lo que nos proyecta directamente la resistencia de carga conectada entre el drain, ¿verdad? Entre el drain, que sería este, ¿verdad? Y el source, que está conectado a tierra. Entonces, esa RL también acá está conectada entre el drain y el source. Y la RD, ¿verdad? También hay que recordar que las fuentes de tensión en señal, estas fuentes de tensión en señal se comportan como un corto, ¿verdad? Porque cuando estamos haciendo análisis de señal, las fuentes de CD se tienen que ir. Y cuando estamos haciendo el análisis de CD, las fuentes de señal se tienen que ir. O sea, si hacemos un análisis de señal o entre comillas, corriente alterna, las fuentes de corriente directa son cortocircuitos, ¿verdad? O tienen que eliminarse, las de voltaje y las de corriente serían abiertos. Y por el otro lado, cuando hacemos el análisis de CD o de polarización, las fuentes de señal o de corriente alterna se tienen que ir, ¿verdad? Las de tensión se hacen cortos y las de corriente, si hubieran, se hacen abiertos también. Para este caso, entonces, esa fuente de CD de polarización, que es de 15 voltios, se conectaría a tierra en el modelo de pequeña señal. Entonces, observemos que RD de un lado estaría conectado a tierra, ¿cierto? Y del otro lado al drain. Entonces, si está conectado a tierra, está conectado al source. Y del otro lado al drain. Entonces, observemos en el circuito acá donde lo voy a marcar, que exactamente eso es lo que ocurre con el RD. De un lado está el drain, ¿verdad? De un lado tiene conectado el drain y del otro lado está conectado al source o a tierra, ¿verdad? Entonces vean, esa RD estaría conectada correctamente como debería, según el esquema que nos presentaron inicialmente y luego el redibujo que hicimos en pequeña señal. Bien, entonces ya vemos que el circuito está conectado bien en su totalidad, utilizando el modelo de pequeña señal y de acuerdo a los 3 terminales del transistor, que sería el gate, el drain y el source. Entonces el circuito está correctamente. ¿Qué procede ahora? Procede entonces a encontrar las expresiones para la tensión de salida.
Entonces, lo que hacemos es, primero, resumir el nodo de salida, ¿verdad? Entonces, el nodo de salida, que es este de acá, estos tres elementos se van a convertir en una resistencia RL', ¿verdad? Esa RL', esa es la que se muestra ahí, que sería RO paralelo con RD, paralelo con RL. Esa sería mi RL'. Entonces, redibujamos el circuito y colocamos esa resistencia ahí. Esa única resistencia la colocamos ahí de esa forma, ¿lo ven? Entonces, simplificamos el circuito para el análisis que andamos buscando, que es una expresión de VO en términos de VI. Ok, entonces, colocamos las corrientes en las direcciones y polaridades adecuadas. Entonces, la corriente de salida, ¿verdad? IO es esta, que va a pasar por esas tres resistencias en paralelo que serían una sola, RL'. Luego tenemos esta I minúscula G, ¿verdad? Que no es la del gate, sino que es la, para no confundirnos, ¿verdad? No es, I sub G aquí no significa la corriente del gate, porque es cero, sino que es la corriente que pasa por la RG, ¿cierto? Entonces usamos I sub G porque pasa por esa RG. Pudimos haber usado mayúscula, pero como es una corriente de señal, recordémonos que como es señal, tiene que ser minúscula, no puede ser mayúscula. Es todo señal. Entonces, esa fue la pauta que nosotros definimos, ¿verdad? Todo lo que sea señal tiene que ir en minúsculas, ya sea corrientes y voltajes. Entonces, en este caso, corrientes y voltajes en minúscula que me van a mí decir que eso es señal, o sea, esa es una corriente de señal. Ok, entonces esa corriente que pasa por RG, observe que sale en el circuito original que nos están dando, esa corriente sería la que viene por aquí. Sale de la fuente, pasa por aquí, sube y luego viene por RG acá, ¿cierto? Y entonces esa corriente IG sería esa que va por ahí. No, porque por el gate no hay corriente. Entonces esa corriente sale de VI. El capacitor CS1, ¿verdad? Es un corto. Esto es un cortocircuito, precisamente porque estamos en señal, CC, un cortocircuito. Pasa por, es un cortocircuito malvado, ¿no? Tiene las caras ahí, ¿no? Aquí tienen los dos ojos y la sonrisa malvada. Entonces es un cortocircuito malvado. Bien, eso es un corto. CS2, corto malvado, un corto Joker. Entonces se va por el RG, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estamos señalando ahí en esa expresión. Entonces escribimos la expresión para el voltaje de salida. Entonces, ¿cómo sería la expresión para el voltaje de salida? Sería esa IO el voltaje de salida entonces con la polaridad más aquí, ¿verdad? Y menos aquí. Sería IO, esa IO que estamos definiendo ahí, IO' por RL', ¿cierto? Entonces, esa sería la expresión para el voltaje de salida. Ahora, necesito una expresión que me coloque ese IO' en términos del voltaje de entrada. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿verdad? ¿Quién es IO'? Si hacemos el análisis en el nodo por donde sale IO', si hacemos el análisis en ese nodo, entonces vean ustedes que ahí en ese nodo, IO' sería igual a, ¿verdad? Las corrientes que salen son iguales a las corrientes que entran. Entonces, ¿qué corriente está entrando ahí? IG. Solo IG entra. ¿Y qué otras corrientes salen? IO', ¿verdad? IO' está saliendo. Y también está saliendo la corriente GM-VGS. Esas son las dos corrientes que salen. Entonces, acordémonos que las corrientes que salen, las I que salen, son iguales a las I que entran. ¿Verdad? Eso es lo que estábamos haciendo ahí. Entonces entra IG, sale GMVGS y sale IO'. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que
colocar, recuerden, la expresión que andamos buscando es donde esa corriente I' esté en función del voltaje de entrada. Entonces, observemos que ahí en el nodo de entrada, acá en el nodo de entrada, esta corriente IG, la que viene aquí, esa corriente IG, no es otra cosa, ¿verdad? Que VI, que ese es el voltaje que tenemos en la entrada, ¿verdad? VI, que es este, VI, menos VO, que sería el voltaje del otro lado, ¿verdad? En el otro nodo. Entonces, menos el VO menos el VO dividido entre la resistencia, que es la que está ahí, ¿verdad? RG. Entonces, esa sería la expresión para el I sub G. De nuevo, andamos buscando una expresión que me coloque el voltaje de salida en términos de el voltaje de entrada, ¿cierto? Entonces, tengo que tener en la expresión VO y VI por todo lado. Tratar de que no haya ningún otro término, porque si no, se nos complica el asunto. Bien, entonces veamos que ahí ya podríamos nosotros sustituir el I sub G que está aquí, ¿verdad? Este I sub G ya lo podemos sustituir por este otro I sub G que encontramos en el nodo de entrada, que me pone la señal de entrada o la corriente de entrada I sub G en términos de VI y VO. Entonces lo ponemos por ahí en términos de VI y VO. Ahora bien, también observemos que en el circuito VGS, ¿verdad? El VGS que está aquí es la misma tensión del VI, porque lo observen que están en paralelo los dos y con la misma polaridad. Entonces, este VGS que está acá en la expresión, yo perfectamente lo puedo reemplazar por el V sub I, porque así se observa en el circuito. Entonces, vean ustedes que ya casi lo tenemos, ¿verdad? Ya casi tenemos la expresión que andamos buscando. Entonces, vean ustedes que hacemos la sustitución ahí, ¿verdad? VI menos VO entre RG, eso fue el I sub G, ¿verdad? Eso era lo que andábamos buscando en el I sub G. Entonces, esto sería igual a el I sub G, ¿verdad? Luego, ¿Me en la puede expresión... acercar otra vez un toque la imagen? Disculpe. Sí. Gracias, profe. Entonces, el I sub G que tenemos ahí, y luego recordemos de la expresión anterior, esto de aquí era igual al I, este de aquí era igual al IO', ¿verdad? Recordemos que IO', o VO más bien era igual a IO' por RL', entonces nada más ahí se despeja eso, entonces eso es IO'. Y acá hicimos la sustitución, ¿verdad? Aquí era VGS, ahora es V sub I. Entonces ya logramos tener en la ecuación toda la función, perdón, en términos de los parámetros que necesitamos, que son VO y VI, y evidentemente, pues las resistencias RG y RL' son constantes, son parámetros constantes, y el GM también, ¿cierto? El GM es un parámetro que se extrae de la corriente de polarización del MOSFET, ¿verdad? Recordemos que GM es la transconductancia de pequeña señal y sale de la expresión de transconductancia del MOSFET. Entonces vean que lo que continúa ahí en el ejemplo es un poco de álgebra, ¿verdad? Pasamos de aquí para acá con un poco de álgebra, ahí despejamos
el término, ponemos los VI de un lado. Entonces lo que hacemos es que entonces ahí lo que queremos hacer es, pasamos los VIs para allá, ¿verdad? Y los VOs para este otro lado. Entonces eso es lo que ocurre ahí, ¿verdad? Aquí este VI está sumando y pasa a restar aquí, ¿verdad? Y este VO, este V sub O, perdón, aquí está restando y entonces pasa de este otro lado a sumar, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos logrando ahí. Bien, entonces luego de haber hecho eso, ya tenemos de un lado la expresión con los V sub I y del otro lado la expresión con los V sub O. Entonces nada más luego se vuelve a aplicar un poco de álgebra, ¿verdad? Se pasa para acá, se aplica álgebra, sale a factor común los VI y entonces eso es lo que se consigue acá, ¿verdad? VI sale a factor y se queda dentro del paréntesis el 1 sobre RG y se queda dentro del paréntesis el menos GM. En este otro lado, el VO es el que sale a factor común y se queda dentro del paréntesis el 1 entre RL' más 1 sobre RG. Y como lo que andamos buscando es la expresión de A sub V, que es VO entre VI, pues no queda más que conservar de un lado el VO y pasamos a dividir el VI, ¿verdad? Entonces acá pasamos a dividir el VI para acá y esta expresión que está multiplicando al VO pasa a dividir para el otro lado. Entonces eso es lo que conseguimos en el siguiente paso, ¿verdad? VO entre VI o VO dividido entre VI va a ser igual a 1 entre RG menos GM, que es lo que se quedó ahí, ¿verdad? Este se quedó de este lado, esta expresión se quedó de este lado acá, y esta otra fue la que pasó a dividir acá. Entonces ahí tenemos 1 entre RG menos GM, dividido entre 1 entre RL' más 1 sobre RG. Entonces ahí, ¿verdad? Un poco de álgebra. Ya aquí podemos escribir o reescribir que esto es igual a la sub v, que era lo que habíamos definido acá, ¿verdad? A sub v, v entre v. Entonces aquí ya lo reescribimos como el a sub v. Y bueno, después del álgebra, ¿cierto? Lo que hacemos es que este RG lo pasamos a multiplicar acá y pasa a dividir, ¿verdad? Entonces pasa hacia abajo, luego este RG por este RL multiplica uno por el lado, el otro por el lado, RL por RG, entonces se cancela un RG ahí y queda RL' más RG. El RL' pasa para arriba a dividir y entonces ahí queda la expresión simplificada. 1 menos GM por RG por el RL' entre RL' más el RG. Entonces se hace aquí un pequeño comentario y dice, suponiendo que GM por RG es mucho mayor que 1, ¿por qué sale eso? Bueno, si ustedes van, ahorita vamos a ver, el circuito original dice que RG es igual a 10 megaohmios. 10 megaohmios. Es bastante grande. O sea, 10 megaohmios. O sea, 10 millones. Es un valor gigante. Multiplicado por RG, recordemos, los RG normalmente están en el orden de los milis. Milis. No sé, 1 miliamperio por voltio o 10 miliamperios por voltio. Eso es lo normal, ¿verdad? En el orden de los milis. Igual si pasamos al orden de los micros, no sé, podrían ser 100 microamperios por voltio. Pero entonces vamos a suponer que en el peor de los casos sea así, tan bajo como 100 micros. Si lo multiplico por 10 mil millones, me daría 1000, ¿verdad? Entonces, de 1000 es mucho mayor que 1. De hecho, mayor significa, recuerden, 10 veces. Entonces, ese término GM por RG siempre en ese circuito va a ser mucho mayor que 1. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo ahí, ¿verdad? Que si
Si se da eso, que es muy probable que siempre se dé en ese circuito, esa expresión de 1 menos GM por RG, ese 1 menos GM podría llegar a convertirse en menos GM por RG por RL, ¿verdad? O sea, simplemente es como cambiar el signo ahí. Ese 1 menos lo otro va a quedar menos lo otro siempre, ¿cierto? Porque si eso de ahí da 1000, entonces, por ejemplo, 1 menos 1000, me da menos 999. Sí, es casi que lo que teníamos, GM por RG, ¿verdad? Si me diera 1.000.000, 1 menos 1.000.000, pues me da menos 1.000.000. Entonces ahí lo que hacemos es reescribir esa expresión, simplificando ese término ahí, y entonces esto me da que es menos GM por RG por RL' entre RL' más RG. Entonces, esto que está acá, ¿verdad? Vean que esto se puede convertir en el paralelo. ¿Qué era el paralelo? La multiplicación entre la suma, ¿verdad? Eso es un paralelo. Y entonces eso lo podemos reescribir como que eso es el paralelo de RG con RL'. O sea, lo reescribimos porque sabemos que esa es la forma algebraica de colocar el paralelo de dos resistores o de dos resistencias. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Bien, entonces esa sería la expresión de ganancia que nos estaban solicitando. Vean, ahí está. Es esta, ¿verdad? La ganancia entonces es menos GM por RG en paralelo con RL. Era lo que me estaban solicitando en principio. Ya tenemos el término de ganancia, ¿verdad? Era lo que nos pedían ahí. Ok, entonces, en ese segundo ejercicio, lo que nos piden es encontrar la función de transferencia. Solo que en ese ejemplo, vean que lo que nos están solicitando es algo que todavía no hemos visto. Entonces, nada más lo voy a mostrar y para que ustedes vean que el B lo que nos pedía era la función de transferencia ahí, pero no lo vamos a resolver. Ahí está ya el esquema resuelto, pero no lo vamos a ver, nada más lo quiero mostrar ahí para que ustedes vean que eso es lo que se solicitaba. El procedimiento es el mismo, nada más que cuando hablamos de funciones en el dominio de la frecuencia con capacitancias, recuérdense que las capacitancias se sustituyen por impedancias, ¿verdad? Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo. Vean que lo único que se consigue acá, resultado de agregar un capacitor, el capacitor este capacitor sale del modelo de alta frecuencia. Para encontrar la función de transferencia usamos el modelo de alta frecuencia. Entonces se agrega ese capacitor y se agrega ese otro capacitor al modelo pi. O sea, lo que se usa es exactamente el mismo modelo pi, solo que ahora se sustituye por esos dos capacitores. Eso no es ningún inconveniente, porque al usar esos capacitores, todo esto es una impedancia. Entonces vean que en lugar de ahora de que se llamaba RG, ahora se llama ZG, pero el procedimiento es el mismo ahora, exactamente el mismo, ¿lo ven? Todo igual, todo es lo mismo. RG, RL, ahora ZG es ZG, pero es un paralelo y se sigue con el mismo procedimiento, ¿lo ven? O sea, todo es lo mismo, nada más que ahora agregamos una capacitancia y esa capacitancia es una impedancia, punto. Ya, eso es todo, o sea, eso es el modelo de alta frecuencia. Pero no importa, por ahora no lo vamos a detallar mucho porque no hace falta. Vamos a continuar con el apartado C. No, el C era la función de transferencia y aquí se determinaba entonces el valor de las capacitancias y la frecuencia de corte. Bien, entonces por lo menos hasta ahí el ejercicio ese nos ayuda a entender cómo es que se obtenía la ganancia en los MOSFET, ¿verdad? Como para repasar esa parte de ahí. Ahora vamos a ver este otro ejercicio que parece un poco.
Entonces vean que este otro se parece un poco al que acabamos de ver. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿alguien nota alguna diferencia de este con el otro? ¿Qué tiene este que el otro no tenía? Una resistencia en la entrada y la fuente de corriente arriba, en el drain. Eso es, exactamente. Muy bien, bien, excelente. Bastante observador. ¿Quién era? Eric, Eric, perfecto, Eric, estás volando. Estás pellizcado, está bien. Tomó el cafecito de la mañana hoy, muy bien, excelente. Bien, excelente, como dice Eric. Vean que es el mismo circuito MOSFET. Ah, pero le agregamos ahora una resistencia, ¿verdad? Ahí se ve esa resistencia de 2 megaohmios que no estaba y una fuente de corriente. ¿Ven? Una fuente de corriente de polarización, que ese no lo tenía, ¿verdad? La misma fuente. Ya no, ese VI es el mismo VI de antes, solo que ahora quitamos el símbolo, ¿verdad? De la ruedita con el más y el menos que le ponemos nosotros y lo pusimos ahí con letras nada más, pero es la misma entrada. Vean que la capacitancia CS1 ahí es infinita, o sea, es una cuestión conceptual. Infinito significa que es tan grande que cualquier señal que entre ahí va a visualizar eso como un corto. O sea, su caída, o sea, la cantidad de tensión que se va a quedar ahí de señal es nada, cero. Bien, entonces el primer inciso del problema nos dice, Profe, dimensione la fuente. Sí, eh, disculpa la interrupción, es que creo que hay compañeros que están tratando de entrar a la videollamada y no pueden. Dicen que ajá, como que necesitan permiso del miembro. y ahí que yo sepa, no estamos en esa modalidad de pedir, ¿No le de ha autorizar. llegado ninguna notificación? No, en absoluto, es que esto no es Zoom, ¿verdad? Entonces, no existe eso de autorizar entrar, él entra al momento en que tiene que entrar. No, yo no tengo que autorizar la entrada de nadie, ¿verdad? Porque no es esa modalidad de Zoom. Entonces, Ah, lo que es que aquí Anderson Taylor me envió un mensaje diciendo que la aplicación le decía eso, que algún participante debía autorizar su entrada a la reunión. bueno, que yo sepa que, o sea, yo no tengo ninguna opción aquí de habilitar entrada de nadie, o sea, eh, Profe, es que yo creo que el compañero está en otra reunión, no está en la de la clase, es que tiene que unirse a la que dice clases discretos 8 de mayo y él creo que inició otra aparte. bueno, ves, sí, como te digo, yo estoy completamente seguro que en Teams yo no le tengo configurado eso como normalmente se hace en Zoom, ¿verdad? Yo creo que es que él está confundido con Zoom y con los profes que usan Zoom, en donde ponen una sala de espera y los profes tienen que darle a aceptar en eso. En este curso no tenemos eso, es que la persona se integra a la hora que se quiso integrar, no necesita pedir autorización de nada. Entonces, me parece muy extraño que tenga esa problemática, ¿verdad? Solamente ustedes lo único que tienen que hacer es vamos a ver, lo único que hay que hacer es venirse aquí, están observando la pantalla, ¿sí? De Teams, ya no están Sí, observando el sí, documento. profe. Sí, Lo único que tienen que hacer es darle clic aquí donde dice unirse y eso es todo, yo no tengo que autorizar la entrada de nadie, ¿verdad? O sea, Ok, yo si le da. debe ser una confusión entonces. Más bien, gracias y disculpe la interrupción, voy a comunicárselo. Ok. Ok, bueno, vamos a volver a ver cómo compartí ahora esto. Vamos a dejar de compartir esto. Y ahora tengo que devolverme a Teams y compartir la pantalla otra vez. Listo. Ok, volvimos. Ahí estamos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver dónde quedamos. Dice, dimensione la fuente de corriente empleando transistores PMOS en configuración espejo de corriente. Ese es el primer inciso.
Entonces, lo primero que nos están pidiendo es dimensionar la fuente de 200 microamperios, ¿ok? El inciso B dice, desprecie la corriente CD en la red de retroalimentación y el efecto de RO, esa RO minúscula es debido al efecto de modulación de canal, y calcule VGS y VDS. Vean que son todas mayúsculas. Entonces, VGS y VDS son los voltajes gate source y los voltajes drain source de polarización. Todo en minúscula, recuerden, significa polarización. Luego dice, ahí después del punto y seguido, ahora encuentre la corriente CD en la red de retroalimentación y compruebe estaba justificado despreciarla. O sea, inicialmente había que despreciar la corriente de realimentación. Entonces, según el inciso B, lo que nos están solicitando es despreciar en el cálculo esta corriente de realimentación, la que viene del voltaje de entrada hacia la salida o viceversa, ¿verdad? Porque como es de realimentación, podría ser una corriente, dependiendo de la polarización de la salida, en esta dirección. Entonces puede ser una corriente hacia allá o hacia el otro lado. Es una corriente de realimentación que va a depender mucho de el voltaje que se tiene aquí en VO. Va a depender de ese VO. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces inicialmente me pide despreciar esa corriente de CD de polarización en la red de realimentación y el efecto de RO, o sea, que descarte por completo la existencia de RO y que calcule el voltaje aquí, VGS y VDS, que calcule los dos voltajes ahí. Y después de haber hecho eso, de haber ignorado la corriente de realimentación y después de haber ignorado el RO y calculado esas dos tensiones, me piden ahora entonces que verifique que era justificable ignorar esa corriente para los cálculos de VGS y VDS. O sea, que justifique si era necesario o era obligatorio incluir esa red para hacer ese cálculo. Entonces ya vamos a ver cómo se podría eso justificar. Debería de darnos un valor bastante cercano a VGS y VDS con la red y sin la red. Por eso nos piden que la ignoremos de alguna forma, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer. Entonces el inciso A, lo primero que me pedían era dimensionar con un espejo de corriente la corriente esta de 200. El inciso B entonces es calcular VGS y VDS ignorando la corriente de realimentación. Eso es el inciso B. Y el inciso C dice, encuentre la ganancia de tensión de pequeña señal, VO entre VI. Y entonces me preguntan, ¿cuál es el pico de señal de onda senoidal de salida más grande posible? Entonces tengo que generar esa información. ¿Cuánto es el voltaje de salida, VO, más grande posible que puede haber aquí? Entonces, ¿cuál es el VO máximo que yo puedo poner aquí? Sabiendo el valor de la ganancia. Eso es muy importante de definir, porque sabiendo el valor de la ganancia, yo sé cuánto es el VO máximo que yo voy a poner ahí. Y dice, y eso mientras el NMOS continúa en saturación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la señal senoidal que yo puedo poner ahí? Entonces, ese es el inciso C. Bien, entonces vamos a ver. ¿Cómo se resuelve eso, verdad? Entonces, finalmente ahora, el D, el inciso D dice, encuentre la resistencia de entrada correspondiente y suponga, ahí están los parámetros de diseño, ¿verdad? El voltaje de umbral, 0.5 voltios para este MOSFET. Recuerden que es un NMOS, por eso nos están dando el Kn' por W entre L, 2 miliamperios por voltio cuadrado. Para este caso, para este ejercicio, sí nos están pidiendo usar un PMOS. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que debemos diseñar la fuente de corriente que está arriba. Como esa fuente de corriente está arriba y por la forma en que está conectada la tensión de polarización, es obligatorio usar un PMOS para conseguir que los voltajes gate source de la fuente sean idénticos. Entonces ahí hay que usar un PMOS. Por eso nos están dando la información de a qué equivale el Kp' en términos del Kn'.
Y ahí nos están dando el VA, la tensión de Early, que dice que es 20 voltios. Por lo menos en la parte B no tenemos que usar ese VA, pero en la parte de encontrar la ganancia sí tenemos que usarlo, porque es parte del inciso, ¿verdad? Entonces, ok. Vean, inicialmente dice la respuesta A para la fuente de corriente. Dice, para dimensionar la fuente de corriente, primero se debe conocer el valor de VDS en el amplificador de fuente común. O sea, para poder resolver el inciso A, es obligatorio conocer el valor de la tensión drain source ahí. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente, recuérdense que aquí vamos a tener un voltaje positivo y negativo del drain source. La fuente de corriente, como ya lo vimos, requiere de un voltaje mínimo para operar. Y ese voltaje mínimo para operar va a estar en función del voltaje drain source. Y entonces necesitamos saber cuál es el voltaje drain source que hay ahí para saber entonces si el voltaje mínimo de operación de esa fuente es suficiente para que funcione la fuente a 200 microamperios, ¿verdad? Porque ya tenemos los parámetros de la fuente, ya tenemos el KP, WL, ya lo tenemos, ya nos lo dieron ahí, ya tenemos el voltaje de umbral. Entonces, con esos dos parámetros, vamos a ver si el voltaje drain source que está aquí afecta el voltaje drain source y gate source de la fuente corriente. Entonces, no podemos resolver el inciso A sin antes obtener ese voltaje que está ahí. Entonces, es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a resolver el inciso B para poder luego resolver el inciso A. Entonces, el inciso B lo que nos piden inicialmente es estimar el voltaje gate source y el voltaje drain source, ignorando, ¿verdad?, la corriente de polarización en la fuente, en la rama de realimentación. Entonces, eso es lo que se está señalando en este momento ahí. Se está colocando en el circuito esa información, esa etiqueta que dice que la corriente de polarización, que se llama I sub F, esa corriente de polarización es igual a 0, porque es lo que nos dijeron que hiciéramos en el inciso B. Nos dicen, ignore la fuente, la corriente de polarización en la red de realimentación. Y eso es lo que estamos haciendo ahí. Estamos diciendo que la corriente por ahí es 0. Si la corriente ahí es 0, ¿verdad? Recuérdense que el voltaje o la caída de tensión en una resistencia se calcula como corriente por resistencia. Ahora, si la corriente es 0, por cualquier valor de resistencia que esté ahí, esa tensión me va a dar 0, ¿cierto? Esa tensión me va a dar 0. Entonces, eso es lo que me están diciendo ahí, ¿verdad? Que la tensión ahí es 0 y la corriente ahí es 0. Entonces, eso es lo que debemos de suponer a la hora de hacer nuestros cálculos. Entonces, dicho eso, significa entonces que esa corriente de 200 microamperios, que es la corriente de polarización, no va a pasar por ahí, porque por ahí la corriente es 0, se debe de ignorar. Entonces, esa corriente de esa fuente va a pasar toda por aquí y se va a venir por aquí, ¡pum!, hasta llegar a tierra. Eso es lo que va a hacer esa fuente, eso es lo que nos están diciendo que debemos de hacer en el primer cálculo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Asumir que toda esa corriente de 200 microamperios pasa por ahí. Entonces, usamos la expresión ya conocida para la corriente de un MOSFET, ¿verdad? Que sería esta. Esta es la expresión ya conocida para la corriente de un MOSFET. Dice que es 1 medio de Kn' por W entre L por VOV al cuadrado. Eso es lo que nos están diciendo que hagamos ahí, porque a partir de esa expresión yo puedo determinar el VDS o el VGS. Ya ahorita vamos a ver. Entonces, aquí está la información para el Kn' W entre L. Aquí está, esto ya nos lo dieron, ¿verdad? Nos dicen que es 2 miliamperios por voltio cuadrado y nos dicen que el voltaje de umbral es de 0,5 voltios, ¿verdad? Entonces esa información ya la tenemos y la podemos utilizar para sustituirla aquí, ¿verdad? Vean que el Kn W entre L es este parámetro
Aquí lo tenemos, ¿verdad? Sería este. KNWL, que es el que está aquí. Ahí lo sustituimos, ¿verdad? Y recordemos que el VOV, el voltaje, el overvoltage, el VOV es igual al VGS menos el VT, ¿verdad? Entonces el VT ya lo conocemos, es este de aquí. Ese es el parámetro que nos dieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tenemos? Ya tenemos el VT, tenemos el KN'(W) entre L. Tenemos que eso va a ser igual a la corriente de 200 microamperios, que esa es la fuente de corriente que está polarizando el circuito. Entonces vean ustedes que ya tenemos todo lo que necesitamos para despejar el valor de VGS, que es uno de los que nos estaban solicitando en el ejercicio, en el inciso B. Entonces eso es lo que hacemos. Bien, entonces ahí está, ¿verdad? Lo que hacemos es sustituimos los valores que conocemos, 1/2 por 2 miliamperios por voltio cuadrado, nos quedaría entonces 1, ¿verdad? 1 miliamperio dividido entre 2 porque multiplicaba por 1/2. Aquí sustituimos el VTH o el VT, que era 0,5 voltios, y evidentemente lo único que nos resta por hacer es despejar el VGS, ¿verdad? Pasamos el 1 miliamperios por voltio cuadrado a dividir, lo pasamos a dividir ahí, este cuadrado, ¿verdad? Raíz a ambos lados para poder despejar el paréntesis que está ahí, y luego el punto 5 lo pasamos a sumar al otro lado, ¿verdad? Y entonces con eso despejamos el VGS. Entonces vean ustedes que ese sería el VGS que nos estaban pidiendo en el inciso B. Ahora nos falta determinar el VDS, porque nos lo están pidiendo. Bien, entonces, en el circuito, ¿verdad? Recordemos que es un fuente común. La fuente estaba directamente conectada a tierra. Por lo tanto, ese voltaje está todo en el gate, ¿verdad? Ese sería el voltaje en el gate, 0.95 voltios. Entonces, con ese voltaje en el gate, nosotros podemos calcular la corriente que atraviesa la resistencia de 2 megaohmios, ¿verdad? Porque nos estaban indicando en el ejercicio que ignoráramos la corriente que pasaba por la de 3, pero no por la de 2. Entonces ahí ya podemos calcular, porque esa es la tensión en el gate, ¿verdad? O sea, si nosotros analizamos el circuito que tenemos ahí, el circuito sería entonces el MOSFET, ¿verdad? Aquí a tierra. Y aquí estaba el VI, aquí teníamos la resistencia hacia tierra, aquí está el gate. Y entonces lo que nos pedían era eso, ¿verdad? Asumir esto, que no había corriente de realimentación, o sea que esta de 3 megas no pasa corriente. Podríamos asumir entonces que por ahí no le vamos a hacer caso. Entonces aquí tenemos la tensión en el gate. Esta es la resistencia de 2 megas, ¿verdad? Entonces ya nosotros calculamos aquí el voltaje en el gate, porque esta tensión VGS, ¿verdad? Esta es VGS, pero esa VGS es VG menos VS, ¿cierto? Entonces ahí se ve que este es el source. Aquí está el source, aquí está el gate y aquí está el drain. Entonces se observa ahí que el source está conectado a tierra.
Por lo tanto, esos 0,95 voltios están todos en el gate. Eso es lo que están indicando aquí, ¿verdad? Esos 0,95 están todos en el gate. O sea, esa sería la tensión acá, más o menos 0,95 voltios. Eso es lo que hay ahí del cálculo que hicimos previamente. Entonces, con ese cálculo yo puedo, sí, claro, puedo calcular entonces la corriente que pasa por esa resistencia que le llamamos I de 2 megaohmios, ¿verdad? Sería esa es la corriente que le llamamos ahí I 2 megaohmios, I mayúscula porque es corriente CD. Entonces, esa corriente sería el VG, que es el voltaje que está ahí entre los 2 megaohmios. O sea, esa corriente da, en el cálculo, 475 nanoamperios, ¿verdad? O sea, esa es la corriente que nos da en esa R gate, que le podemos llamar R gate, ¿verdad? No sería RF, sino R gate. 475 nanoamperios. Ahora, vamos a ver. ¿Qué acabamos de descubrir en ese análisis? Veamos. Acabamos de descubrir lo siguiente. Tenemos acá la corriente de 200 micros, 200 microamperios. Aquí sigue estando nuestro MOSFET. Aquí está el source, aquí sigue estando tierra. Aquí tenemos la R de 2 megas. Aquí la de 2 megas, 2 megas, 3 megas. Aquí sigue estando el VI, ¿verdad? Bien, entonces, eso es lo que tenemos ahí. ¿Qué es lo que acabamos de descubrir? Acabamos de descubrir que esta corriente de aquí es de 475 nanos. 475 nanos. Estábamos diciendo que ignoráramos la corriente que pasa por aquí, ¿verdad? Y que consideremos que toda esa corriente pasa por acá. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Bueno, vean, si esa corriente IF, la que ignoramos, que es la que está aquí, I sub F, la ignoramos es porque era muy pequeña en comparación con 200 microamperios. Al calcular nosotros esta de acá, de 475 nanoamperios, entonces, si nosotros decimos, bueno, esa es, por aquí no hay corriente, ¿verdad? Por aquí tampoco hay corriente porque no hay nada conectado. Esa corriente IF solo puede irse a través de la de 2 megas, nada más. Entonces, el cálculo que acabamos de hacer es ese cálculo de IF que ignoramos inicialmente, 475 nanoamperios. Si yo comparo 200 microamperios con 400 nanoamperios, yo estoy diciendo que la corriente de 200 micros es 421 veces, esta de aquí es menor por 421 veces la corriente I de la fuente. 421 veces. ¿Qué significa eso? Recordemos que para nosotros algo es mucho mayor, es 10 veces mayor. Esta corriente es 421 veces menor que la corriente IF. Cuando eso pasa, nosotros podemos hacer esos cálculos de ignorar o de obviar esa corriente para hacer el cálculo. Entonces vean que sí estaba correcto nuestra primera suposición. Al tener esa resistencia de 3 megaohmios de realimentación, la corriente por esa rama era tan pequeña que la podíamos ignorar. Entonces vean qué interesante. Si yo le quito a 200 microamperios 475 nanoamperios y vuelvo a calcular la tensión gate source, me va a dar 0.95, no, me va a dar 0.94999. Entonces dije, evidentemente, sí se justificaba el ignorar en el primer cálculo esa corriente. Entonces, ese resultado es el que nos estaban pidiendo que hiciéramos, el que justificáramos que efectivamente era
era válido el ignorar por completo esa corriente de realimentación a la hora de hacer el cálculo de las polarizaciones. Y sí, efectivamente es porque estamos obteniendo este resultado aquí, que esta corriente es 421 veces menor que la corriente de la fuente de polarización. Entonces, no iría a afectar en absolutamente nada el haber obtenido esa tensión del gate source o la tensión en el gate ahí. O sea, no iba a modificar en absolutamente nada. ¿De acuerdo? Eso era lo que nos pedía. Entonces, continuando con el análisis. Oiga, anda metiendo huevos. ¿Alguien ocupa huevos? No. Se los mandamos por los correos. Bien, entonces, bueno, ahí lo que se muestra es ese resultado precisamente, ¿verdad? De que hay 421 veces de diferencia entre una y otra corriente. Por lo tanto, sí era válida la justificación que hicimos de ignorar esa corriente de realimentación para hacer el cálculo de la tensión, gate source. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a asumir que esa corriente de polarización es la que ya calculamos, porque evidentemente dijimos, sí, no hace falta ignorar, no hace falta colocarla en el cálculo, pero igual la podemos encontrar, porque ya sabemos cuánto es la tensión gate source. Esa corriente es de aproximadamente 475 nanoamperios, que esa sería la corriente que pasa por la resistencia de 3 megaohmios. Entonces podemos encontrar el voltaje ahí, en esa resistencia de 3 megaohmios, ¿verdad? Es la corriente por el voltaje, y ese voltaje nos da entonces 1.45 voltios. Entonces, en el circuito ahí podemos calcular, ¿verdad? Si recordamos el circuito, tenemos la fuente, aquí el source conectado a tierra, ¿verdad? Aquí la resistencia y aquí la otra resistencia, ¿cierto? Entonces, tenemos la caída de tensión aquí, que sería esa, V de 3 megas, y aquí la de 2 megas, ¿verdad? Más o menos. Entonces, vean que puedo calcular el voltaje aquí. ¿Por qué? Porque es la caída de tensión acá más la caída de tensión acá. La suma de esas dos tensiones me van a dar la caída de tensión aquí en el nodo del drain, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a calcular el voltaje en el drain, que sería la suma de las dos tensiones en las dos resistencias, en la de 2 megas y en la de 3 megas. Entonces sumamos las dos tensiones, ¿verdad? Una vale a 0,95 y la otra vale 1,425. Y entonces encontramos la tensión en el drain, ¿cierto? Pero es la misma tensión drain source, porque el source está conectado a tierra, ¿verdad? Entonces, V drain y V drain source es el mismo. Entonces, con eso encontramos el V drain source. Bien, entonces hacemos la suma de los dos potenciales. Sumamos los dos potenciales y llegamos al valor de la tensión drain source, que es 2.375 voltios. ¿Verdad? Podemos aproximarlo a 2,4, no habría ningún inconveniente, asumiendo que tal vez la corriente de realimentación pueda ser un poquito mayor de 475, ¿verdad? Podría ser. En fin, se puede sin ningún inconveniente aproximar a 2,4, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el voltaje drain source y ya tenemos el voltaje gate source en ese circuito, que serían los voltajes de polarización. Ahora, con ese voltaje ya podemos calcular algunas otras cosas. Por ejemplo, podemos calcular, ya podríamos dimensionar la fuente de corriente. ¿De acuerdo? Ya la podríamos hacer. Solo que hay que hacer una pausa ahí. ¿Por qué? Porque el voltaje drain source que nosotros vamos a tener ahí, ese es CD, es de polarización, ¿verdad? Pero acordemos de una cosa.
el voltaje de polarización ahorita es 2,4 voltios. ¿Eso qué significa? Significa, ¿verdad? Si nosotros lo vemos así, en una gráfica, si lo vemos en una gráfica ahí, lo que nosotros vamos a tener es un voltaje en un nivel de 2,4, ¿verdad? O sea, ahí ese sería el nivel de CD, 2,4. Y entonces en la salida, este sería el voltaje de salida. En la salida vamos a tener ese nivel de CD, ahí donde está el drain source, pero también vamos a tener una señal que es senoidal ahí, ¿verdad? Entonces, este pico máximo de esa señal senoidal va a hacer que la tensión en la fuente de corriente también se disminuya. Entonces, el máximo de la tensión drain source que afecta a la fuente de corriente tiene que considerar el valor máximo de la señal senoidal que está ahí. Entonces, es obligatorio primero, antes de dimensionar la fuente, encontrar la ganancia máxima para determinar cuál es el valor de voltaje máximo que va a afectar la fuente de corriente de polarización. Y ese valor de tensión máxima es el que vamos a usar para estimar el voltaje de polarización de esa fuente, para poderla diseñar o dimensionar. Entonces, el paso que sigue ahora es encontrar la ganancia. Entonces, lo que hacemos es dibujar el circuito de pequeña señal, ¿verdad? Entonces, dibujamos el circuito de pequeña señal o el modelo de pequeña señal del transistor que teníamos antes. Entonces, vean ustedes que ese modelo que usamos es el modelo Pi. Es parecido al ejemplo que hicimos antes, ¿verdad? Entonces, la fuente corriente en el modelo Pi está orientada entre el drain y el source. La resistencia de 3 megas va entre el gate y el drain, ¿verdad? La resistencia de 2 megas va conectada entre el gate y tierra, o entre el gate y el source, podría ser, porque el source está aterrizado, ¿verdad? Y la RO siempre va entre el drain y el source. Entonces, ya dibujamos el modelo de pequeña señal ahí, ¿verdad? Y podemos proceder a calcular la ganancia. Igual como hicimos antes, necesitamos una expresión que nos coloque la tensión de salida VO en términos de la tensión de entrada VI. Eso es lo que ocupamos, igual como hicimos antes, ¿verdad? Podríamos usar un resultado anterior obtenido, ¿verdad? Podríamos usar un resultado anterior obtenido. Pero bueno, quiero hacerlo así, paso a paso, para que ustedes tengan bien claro cómo es que se hace paso a paso. Ya después podemos ver el teorema de Miller, que con el teorema de Miller podríamos tomar en consideración la fracción de realimentación esta para poder determinar cuánto se reduce la ganancia, porque la ganancia también, ¿verdad? Porque como esto es un fuente común, yo ya sé cuál sería la ganancia de un fuente común sin esa resistencia. Si yo elimino esa resistencia, ¿verdad? Si yo la quito de ahí, ya ese amplificador ya sería un amplificador fuente común como el que ya conocemos, sin esa resistencia. Entonces, la ganancia es la misma ganancia de antes, del fuente común. Cuando ponemos esa resistencia de realimentación, la ganancia se disminuye por un factor de realimentación. Entonces, con el teorema de Miller, nosotros podemos usar el resultado ya conocido de la ganancia del fuente común y cuánto se reduce la ganancia según el factor RR, ese que estamos colocando ahí. Pero por ahora no lo vamos a hacer porque no hace falta. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿verdad? Y entonces también vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, esta es la expresión que ando buscando. Mi expresión de A sub V, VO entre VI. Y eso es lo que vamos a resolver, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ahí paso a paso. Bien, entonces, está cargando ahí. Listo. Ok, entonces vean que hacemos el mismo análisis, ¿verdad? Encontramos una expresión para el nodo de salida en el circuito anterior. Esa expresión ahí, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es el mismo proceso que hicimos antes, ¿verdad? La suma de las corrientes que entran son iguales a la suma de las corrientes que salen. Entonces, ahí tenemos la corriente IO, que esa es la que va hacia la resistencia RO.
Luego tenemos la corriente GM-VGS, que esa es la que sale del drain hacia el source, ¿verdad? Entonces, esas dos corrientes salen del drain. Esta va hacia RO y esta va hacia el source, pero entonces son dos corrientes que salen, ¿verdad? Salen del nodo del drain. Y luego, esta corriente IF podemos asumir que es una corriente que entra hacia el nodo del drain. Entra. Simplemente decimos, esa corriente es la que está entrando. Porque como es el modelo de pequeña señal, la corriente de 200 microamperios es una corriente de CD. Recuerden que las corrientes de polarización de voltaje y las corrientes de polarización y las fuentes de corriente, más bien de polarización, se tienen que eliminar. Las de voltaje se hacen cortocircuito y las de corriente se hacen abiertos. Por eso es que no estamos colocando en esta ecuación de nodo esa corriente de 200, porque no existe esa corriente en señal solamente las que son alternas. Y esa de 200 es corriente directa, esa es de polarización. Bien, entonces en el análisis que escribimos, orientamos las corrientes en ese sentido, ¿verdad? Entonces tenemos que la corriente IO es el voltaje de salida entre el ROS, que es la resistencia debido al efecto de modulación de canal. Recordémonos que, nada más lo voy a anotar aquí para recordar, esa RO es igual a el voltaje de Early dividido entre la corriente del drain, ¿verdad? Ese sería el RO. Entonces nada más lo coloco ahí para recordarnos que es el voltaje de Early es el que usamos para encontrar ese RO, la Profe, resistencia debido disculpe, al efecto. ahí Sí. en ese RO, ese ID que se utiliza es el de polarización, ¿verdad? Los 200 microamperios. ¿Cuál ID? Perdón, no hay ningún ID. Ahí tenemos IO, IF y GMVGS, nada más. Sí, pero para sacar la RO no, o sea, de la fórmula no. Ah, ok. Sí, esa ID que usamos es la corriente de polarización, que sí, tendría que ser la de 200. Bueno, Ok. 200 menos 475 nanos, ¿verdad? Que habíamos calculado. Eso es como para hacerlo más preciso. Sí, Pero no, listo. podemos usar 200. Solo que el valor exacto sería 200 menos 400, 200 micros menos 475 nanos. Ese sería el valor exacto. Y el voltaje de Early es el que nos dieron en el problema, ¿verdad? Que serían 20 voltios. Ahí estaba más atrás, ¿verdad? El voltaje de Early eran 20 voltios, que es un parámetro que ya nos dieron en el problema. Ok, entonces, sí, normalmente la RO es un valor constante, fijo, que ya nos lo dan de manera indirecta. O sea, RO nunca es una incógnita del circuito, siempre es un valor que depende de la verdadera incógnita, que es la corriente de polarización. O sea, el RO nunca es incógnita. La incógnita siempre es o la corriente de polarización o cualquier otro parámetro, ¿verdad? Como por ejemplo VGS o por ejemplo podría ser el V-drain source o el V-gate source, etcétera. Pero el RO siempre es un parámetro que por algún lado sale siempre. O sea, no es algo que tengamos que encontrar, siempre nos lo dan. Muy bien, entonces, RO normalmente no es incógnita, ¿verdad? Podría ser RF o RG, etcétera. Entonces ahí ya tenemos la expresión de corriente o de las corrientes en el nodo de salida. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué andamos buscando? Vamos a ver si alguien me contesta. ¿Qué es lo que andamos buscando? La ganancia, profe. Sí. Muy bien, eso es, ¿verdad? No se nos puede olvidar el norte. Andamos en búsqueda de la ganancia. Y cuando hablamos que buscamos la ganancia, estamos iniciando por una expresión que me coloque VO en términos de VI. Eso es lo que más me interesa orientar ahorita, que ustedes entiendan que eso es lo que andamos buscando. Una expresión de VO entre VI. Hasta que encontremos esa expresión, no podemos resultar en ninguna ganancia, nada. Entonces, ok, IO, que es el que está aquí, ¿verdad? Es VO entre RO. Entonces lo colocamos ahí, ¿verdad? VO entre RO, aquí está. Luego, del circuito se observa que VGS es igual a VI.
¿verdad? Ahí en el circuito lo podemos ir a volver a ver. Recordémonos que VGS en el modelo de pequeña señal está interconectado exactamente donde está VI. Entonces eso es lo que tenemos ahí, VI. Y finalmente la IF, ¿verdad? La IF, que es la debido a la resistencia de 3 megas, ¿verdad? Aquí de este lado tenemos el VO. Y de este otro lado, que está conectado al gate, tenemos el VI, ¿verdad? Y esta es la resistencia que en el circuito se llama R sub R, minúscula. Entonces, esa IF, que es la que nosotros definimos que va en esta dirección, sería entonces, bueno, aquí la estamos definiendo más bien en la otra dirección, por lo que estoy viendo aquí. O sea, la estoy definiendo en la otra dirección. Vamos a ver, esto se borra aquí. Y la flecha va para el otro lado, para allá. Entonces, definida en esa dirección sería VI menos VO entre RR, ¿verdad? Entonces, para que calce con esta que está ahí, que sería esta, ¿verdad? VI menos VO dividido entre RR. Entonces, sería en esa dirección que la estamos estimando. Y ya, ¿verdad? Vean que esa expresión ya tiene a todo el mundo, todos los parámetros que necesitamos están ahí, VO y VI. ¿Qué sigue ahora? Álgebra. Juntamos los VOs con los VOs y los VIs con los VIs, ¿verdad? Entonces vean que de este lado juntamos los VOs y de este lado juntamos los VIs. Ahí están todos juntos. Y entonces agrupamos, ¿verdad? Salen los VOs a factor común aquí y los VIs a factor común aquí, agrupando eso. Y despejamos, ¿verdad? Y el VO queda de un lado, el VI pasa para el otro lado, pasamos el VI a dividir y este otro de aquí pasa a dividir del otro lado, o sea, del otro lado del igual. Y entonces finalmente llegamos a la expresión VO entre VI, que sería esto que está aquí. Esta sería nuestra ganancia. Vean que coincide todo, por todo lado coincide. El menos del fuente común, ¿verdad? Era un inversor, perfecto, el menos salió, eso es lo que necesitábamos por ahí. Y luego era un poquito de álgebra ahí, para reagrupar esa ganancia con un poquitín de álgebra. Este RR multiplica y queda ahí, ¿verdad? Dividiendo, entonces pasa hacia abajo. Y aquí este multiplica este multiplica este, y después multiplica este de aquí, ¿verdad? Entonces, como queda el RR por el RO, y entonces ahí quedaría, ¿verdad? RO por RR, entre RO más RR, eso es un paralelo, ¿verdad? Entonces lo podemos poner ahí como el paralelo, ¿verdad? O también pues, lo pudimos haber visto antes, ¿cierto? Vean que aquí tenemos 1 dividido entre esto, ¿verdad? Entonces 1 entre 1 sobre una resistencia más 1 sobre otra resistencia de una vez pasa a ser un paralelo. Entonces lo pudimos haber visto antes y pum, sin hacer eso decimos, bueno, eso es un paralelo de una vez. O sea, sin haber hecho este por este y este por este, sino que ya visualizándolo de una vez ahí en la expresión decimos, ah, eso es un paralelo, ese es el paralelo de RO con RR. Y pum, lo colocamos ahí, ¿verdad? Y entonces esa sería la expresión final de nuestra ganancia. Bueno, podemos hacer la misma suposición de antes, ¿verdad? Que GM por RR, como lo hicimos antes, GM por RR, regularmente es mucho, mucho mayor que el 1, ¿verdad? Entonces esa expresión se puede eliminar, ese GM por RR menos 1, y solo se deja, o sea, se elimina esto, y solo se deja lo que está en ese cuadrado. Entonces vean qué interesante que al hacer eso, este RR se va con este RR, se anulan, y entonces me queda menos GM por RO paralelo con RR. ¿No ven? Queda así. Entonces es algo interesante. ¿Por qué? Porque de aquí ya se puede ver un resultado, el resultado que andábamos buscando de haber utilizado el teorema de simplificación por la realimentación, ¿verdad? Vean que si no hubiéramos conectado el RR y lo hubiéramos dejado como estaba, ¿verdad? Sin el RR, entonces, ¿qué hubiéramos obtenido? La ganancia del fuente común, que ya nosotros la conocemos, era menos GM por la resistencia que está en la salida, que en este caso sería la RO. Así sería, sin la resistencia RR. Así sería la ganancia de un fuente común sin realimentación, ¿verdad? Menos GM por RO.
¿qué es lo que está resultando ahorita? Ahorita nos está quedando menos GM por RO paralelo con el RR. Así nos está quedando, ¿lo ven? Le estamos añadiendo esto. Ahora, si lo quitamos de aquí, aquí, era ahí. Si lo quitamos así y lo escribimos de la otra forma, ¿verdad? Como la multiplicación entre la suma. Entonces nos quedaría menos GM por RO paralelo con el RR dividido entre RO más RR. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que se está adicionando a la ganancia sin la realimentación? Es esto. ¿Lo ven? Entonces, lo que se da es como una especie de reducción de ganancia. Lo que yo les decía, cuando se agrega una resistencia de realimentación a un transistor de estos, a un amplificador de estos, lo que se hace es que se reduce la ganancia original. ¿En qué factor? En ese factor RR entre RO más RR. Ese es el factor de reducción de ganancia. Y ese factor, vean que está asociado al RR. Se reduce como una especie de divisor de tensión en función de RR. La ganancia se pierde en función de RR. ¿Lo ven? Eso es lo que se está logrando ahí. Ahora, si escribimos eso de una forma especial, digámoslo así, ¿cuál es el factor de reducción? Ok, vamos a ver. Yo podría decir que si esto de acá lo escribo al revés, o sea, yo lo voy a escribir al revés, voy a escribirlo así. RO, esperen, voy a borrar todo esto. Lo voy a escribir al revés, lo voy a escribir así. Menos GM por el RO, ese lo voy a dejar ahí. Pero aquí lo voy a multiplicar por un factor distinto. Ahora, lo que tenía antes que era RR entre RO más RR. Eso, así. Lo voy a escribir al revés. O sea, lo voy a escribir como RO más RR dividido entre RR. Lo voy a escribir así a la menos 1. Es lo mismo, ¿lo ven? Es lo mismo. Entonces, si yo agarro esto, esto me va a quedar como RO entre RR más 1 a la menos 1. ¿Lo ven? Así. O sea, es lo mismo que si yo pongo lo menos 1 es como que esto pase a dividir. Entonces, lo voy a reescribir. Eso sería. Entonces significa que el factor de reducción de ganancia, ¿verdad? Sería RO entre RR más 1. Ese es el factor de reducción de ganancia, RO entre RR más 1. Entonces, si yo llego a cambiar RR, ¿verdad? Entonces yo sé que cada vez que yo ponga una resistencia ahí en realimentación, ese sería el factor en que se reduce la ganancia, RO entre RR más 1. Lo que sea que valga RR, yo agarro el RO, lo divido entre RR, le sumo 1 y eso es lo que se me va a reducir la ganancia. La ganancia original sin realimentación, que es esta, se va a reducir este factor siempre, RO entre RR más 1, cuando yo coloque esa resistencia de realimentación ahí. Entonces, eso es un resultado ya conocido. ¿Lo ven? Es un resultado ya conocido. La ganancia del fuente común se reduce esto. Entonces, cada vez que yo coloque eso, pum, ese resultado se aplica ahí. Entonces, es una forma de resolverlo. Esto se pudo haber resuelto usando el teorema de Miller. Bien, entonces, sigue el problema ahí. Entonces, llegamos a la expresión de ganancia final, que es esta. Un poco de álgebra nada más. Esta sería nuestra expresión de ganancia final. Vean que la dejamos ahí sin ningún, todavía no le hemos modificado nada, no la simplifiqué como si la quise simplificar anteriormente, solo para explicarles el asunto de la ganancia de un fuente común sin realimentación, pero no importa, esa es la expresión que nosotros tenemos. Lo otro era solo una explicación de cómo podríamos llegar a ese resultado más fácilmente. Entonces ahí ya tenemos los parámetros, ¿verdad? Para el RO, que es lo que decía el compañero ahora que intervino, ¿verdad? En relación con cómo se determinaba la resistencia RO, ¿verdad? Usamos los 20 voltios que nos dieron antes para la tensión de Early, la corriente de polarización,
que nos dieron, ¿verdad? Que es la misma de la fuente de polarización que está ahí. Sustituimos y nos da el RO, que es este, 100K. Y el GM, ¿verdad? La expresión para GM, la transconductancia de pequeña señal del MOSFET, esta es la fórmula, 2ID entre VOB. Recordémonos que el VOB es el voltaje gate source menos el voltaje de umbral. El voltaje gate source nos dio, o el voltaje gate nos dio 0.95 menos 0.5, ¿verdad? Que es el voltaje de umbral, da 0.45. Y aquí es 2 veces el ID, o sea, 2 veces 200, o sea, 400 entre 0.45 nos da 888 microamperios por voltio, porque es una transconductancia. Entonces ya tenemos ahí la transconductancia de pequeña señal, que es esta. Y entonces, con esos parámetros podemos sustituir en las ecuaciones ya conocidas para poder determinar la ganancia ya desde un punto de vista numérico, ¿verdad? Entonces, el GM lo metemos aquí, el RO que acabamos de obtener lo metemos aquí y ese RO aquí. Y la RR ya sabemos que nos dio 3 megas, o nos dio, no, o sea, en el circuito es 3 megaohmios, la RR. Entonces, sustituimos esos valores. Sustituimos ahí los valores, ¿verdad? Y nos da que la ganancia es menos 86 voltios por voltio. Esa es la ganancia del amplificador con los componentes tal cual y está. ¿Cierto? Esa es la ganancia que tenemos ahí. Entonces, una de las preguntas que nos hacían es, ¿cuál es el valor de tensión máximo que voy a tener yo en la salida? ¿Verdad? Entonces, tenemos que partir de el supuesto de saturación. El supuesto de saturación es que la tensión drain source, obligatoriamente, para que esté en saturación, tiene que ser mayor que el voltaje, el over voltage, el VOB. O sea, si eso no se cumple, el transistor no estaría en saturación, entonces el amplificador no funciona. Entonces, tenemos que hacer que eso se cumpla obligatoriamente. Entonces, para que eso se cumpla, el VDS mínimo tendría que ser entonces 0.45 voltios. El voltaje drain source no puede ir por debajo de ese valor. Entonces, en el transistor, ¿verdad? Que está conectado acá, aquí en la salida, aquí está el drain source. Drain source, entonces el voltaje, el source está a tierra, el voltaje aquí en CD, bueno, el voltaje ni en CD ni en nada puede ir por debajo de 0.45 voltios. Eso sería el voltaje de CD, el de CD más CA, o sea, el de CD más señal no puede estar por debajo de 0.45. Entonces, en CD, yo ya sé que el drain source, ¿verdad? El VDS en CD es 2,4. Eso fue lo que obtuvimos ahí. Entonces, la señal que entre ahí, ¿verdad? Recuérdense que la señal es así, alterna. Entonces va a tener un valor negativo que se va a juntar aquí. Ese valor negativo se va a juntar el de señal de CD, o sea, los 2,4, se le va a juntar ese valor negativo ahí. Entonces ese valor negativo se le va a restar a 2,4. Entonces ese valor negativo de la señal en la salida, nunca jamás ese menos ese otro puede ir por debajo de 0.45 voltios. O sea, porque entonces ya no estaría en saturación. ¿Qué significa eso? Entonces, que el valor de señal máximo que puede ir ahí sin que la señal baje de 0.45 voltios sería 1,95 voltios. Entonces, la señal de salida pico máxima tiene que ser de 1,95 voltios, porque si es mayor, entonces lo que produciría es que esta tensión sea menor que 0,45, o sea, dejaría de estar el dispositivo en saturación y ya no amplificaría más. Entonces, nunca jamás se podría permitir una salida que esté por encima de 1,95 voltios, porque aquí tendríamos entonces menos 1,95, aquí tendríamos 1,95. Entonces, este negativo, cuando yo lo pongo aquí, menos 1,95 voltios, esta tensión de acá podría llegar a ser menor que 0,45 voltios y ya, listo, hasta ahí llegó, ya no estaría en saturación.
Entonces vean qué interesante ese análisis que acabamos de hacer. No podemos permitirnos una señal de salida por encima de 1,95 voltios. Con ese resultado ya podríamos saber entonces, ¿verdad? Ya podríamos poner un cartel, yo pondría un cartel gigantesco para la persona que vaya a usar mi amplificador y le diría, vea, usted no puede colocar aquí sensores que tengan una tensión de salida mayores que, ¿cuál sería esa tensión de salida mayor del sensor? Donde va VI. Entonces sería 1,95 voltios dividido entre la ganancia, que serían 86 voltios. Y entonces yo le digo, vea, si su señal del sensor es mayor de 22 miliamperios, porque eso sería 1,95 entre 86, porque recuérdese que el voltaje de salida de este amplificador va a ser igual al voltaje de entrada por la ganancia. Entonces yo le digo, si usted me da una señal de un sensor que esté por encima de 22 milivoltios, cuando yo lo amplifique en la salida yo voy a tener 1,95. Si usted me da una señal mayor que 22 milivoltios, es probable que el sistema de amplificación deje de servir, porque la salida podría llegar a tener menos de 45 voltios, de 0.45, y deja de servir. Entonces yo pondría un cartel, ¿verdad? En este transistor con este amplificador y le diría, vea, este amplificador sí funciona y amplifica con una ganancia de 86 voltios para cualquier señal que esté por debajo de 22 miliamperios. Entonces ese sería mi gran cartel que yo le pondría ahí para que el dispositivo funcione bien. Ok, entonces eso que está aquí es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? O sea, no podemos tener una señal por encima de eso. ¿Por qué la entrada entonces mayor a 22 milivoltios? Si yo agarro 22 milivoltios y lo multiplico por 86, la salida me daría 1,892, ¿verdad? Ese sería 22 milivoltios. Ahora, ¿qué pasa si uso, por ejemplo, si mi sensor da 25 milivoltios, 25 milivoltios por 86, daría 2,15, ya se pasó, ya dejó de servir. Entonces vean que 22 milivoltios es como el parámetro clave ahí para que la señal no baje de 0,45 voltios en el drain source. Entonces eso es muy importante. Entonces yo, es más, para garantizarme que la persona no haga que el sistema deje de servir, yo le digo, bueno, 20 milivoltios sería el límite, ¿verdad? Porque si yo pongo 20 milivoltios en la entrada por 86, me daría 1,72. Entonces, cumplo 1,72, ¿verdad? Me daría, es menor que 1,95. Entonces, funciona, o sea, me voy a garantizar que siempre va a funcionar este dispositivo. Bien, entonces, eso es lo que haríamos, ¿verdad? Estimar que el voltaje entrada máximo, o sea, debería de ser de 22, bueno, ahí coloqué 23, pero yo diría que 20 sería lo normal, o sea, 20 sería lo mejor posible para evitar que el sistema deje de funcionar, 22 por ahí. Ok, perfecto, entonces por ahí va el asunto. Bien, entonces lo último que nos queda es el cálculo de la fuente, ¿verdad? La fuente de corriente. Entonces, la fuente de corriente, yo considero que... no, perdón, todavía falta la resistencia de entrada. Antes de calcular la corriente nos falta la resistencia de entrada. Entonces, la resistencia de entrada es VI entre II, ¿verdad? Eso ya es un parámetro conocido, VI entre II. Entonces, ese parámetro, VI entre II, lo calculamos lo podemos calcular directamente sobre el circuito, ¿verdad? Ya sabemos cuál es el modelo de pequeña señal y cuáles son las corrientes que van a interactuar ahí. La corriente II es esta, ¿verdad? La que entra ahí del VI hacia el gate. Luego tenemos una corriente que le llamamos IG, que es la que va por la de 2 megas, y luego esta otra que es IR, que va por la de 3 megas. Entonces escribimos la ecuación de corriente de ahí a ahí. Las que entran son iguales a las que salen. Entra II, sale IG más IR. Y entonces, pues sí, evidentemente, las colocamos ahí en función de
de la IG, ¿verdad? Esta sería la IG, que es VI entre RG. Esta sería la IG. Y luego esta otra sería la IR. En función de VI y VO, ¿verdad? VI está en la entrada, menos VO que está en la salida entre el RR. Y esto sería igual al II conocido. Entonces, lo que andamos buscando es una expresión que nos dé, ¿verdad? VI en términos de II, porque eso es la resistencia de entrada. Entonces, lo que hacemos ahí, seguimos con un poco del álgebra, ¿verdad? Necesitamos que por todo lado aparezca VI e II. Entonces, como eso es lo que ocupamos, este de aquí no lo tocamos porque ya lo tenemos ahí, VI entre I. Luego, este otro de acá lo dejamos así porque ya está VI ahí. Y este otro de aquí, dividido entre RR, lo ponemos ahí. Ahora, este de acá, que tiene VO entre RR, recordémonos que ya tenemos ese resultado, VO es igual a la ganancia por VI, y ya tenemos la expresión de ganancia, entonces no hace falta, ya sabemos cuánto vale la ganancia, ¿verdad? Ya la calculamos, nos dio menos 86, entonces para este cálculo eso es una constante, no tenemos que hacer ninguna otra estimación de ningún otro parámetro, entonces agrupamos los VIs ahí, vean que en todos los factores está, aquí está VI, aquí está VI, aquí está VI, entonces los agrupamos y los pasamos a dividir, entonces aquí tenemos II entre VI, pero andamos buscando lo contrario, ¿verdad? VI entre II, entonces sería darle vuelta a todo lo que está ahí en términos de resistencias, ¿verdad? Le damos vuelta. Entonces le damos vuelta y llegamos a esa expresión que está ahí. Ya todos los parámetros son conocidos, ¿verdad? Tenemos RG que vale 2 megas. RG vale 2 megas, RR vale 3 megas, RR vale 3 megas, la ganancia vale 86 negativo. Y entonces sustituimos ahí y nos da que la resistencia de entrada es de 33,9 kiloohmios, ¿verdad? Podríamos hacer esta estimación también, solo para comprobar que la resistencia de entrada es aproximadamente igual a RR entre la ganancia, o sea, la resistencia de realimentación entre la ganancia. Eso sería como una aproximación nada más. Y sale de esto, vean. Esto sería, voy a borrar esto aquí, lo estoy tapando. Vean que eso se puede ver en la misma expresión. ¿Por qué? Esto sería 1 entre 2 millones, 1 entre 3 millones. Y aquí sería 86 entre 3 millones. De ilógico, ¿no? Si tengo 1 entre 2 millones, 1 entre 3 millones y 87 entre 3 millones, esto es 1 es muchísimo menor que 86. Entonces, esto se puede ignorar. Y entonces aquí queda menos, menos. Y entonces vean que el RR pasa para arriba y la ganancia queda abajo. Entonces, por eso es que eso se puede aproximar a esto. Entonces, en un amplificador de este tipo, si yo pongo un RR ahí y yo averiguo la ganancia, ¿verdad? Y entonces llego a esa conclusión, que es aproximadamente la resistencia de entrada, la RR, que serían 3 megas entre la ganancia. Y eso es aproximadamente 33,9. ¿Ok? Entonces, finalmente, procedemos al cálculo de la fuente de corriente, ¿verdad? La fuente de corriente, como es una fuente de corriente que está colocada arriba, nos obliga a poner entonces transistores tipo P o PMOS, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos, vean, tenemos los PMOS aquí, y es porque como está arriba, y arriba está el VDD, tenemos que garantizar, recuerden que como es un espejo, tenemos que garantizar que la tensión gate source de los dos sea la misma para que el espejo funcione. Por eso es que tenemos que usar los PMOS, porque al usar el PMOS, el source está arriba, ¿verdad? Y los gates están conectados entre sí. Entonces, como es la misma señal del source y el gate, entonces, pum, espejo de corriente. Entonces, cuando está arriba, tenemos que usar PMOS. Si está abajo, usamos NMOS. ¿Por qué? Porque abajo el source está abajo, ¿verdad? En transistor. Entonces sería el source el que estaría conectado a la tierra o a la fuente negativa, si en caso que usáramos una fuente negativa. Y el gate siempre está interconectado entre sí. Entonces garantizamos que siempre la tensión gate source de los dos sea la misma. Entonces eso es algo que tienen que tener presente. Si la fuente de corriente está arriba,
ponemos un PMOS. Y la fuente de corriente está abajo, ponemos NMOS, espejo con NMOS o espejo con PMOS. En este caso usamos espejo con PMOS. Y lo conectamos así, ¿verdad? Ese es el espejo básico que usamos. Este tiene que generar la corriente de 200 micros. El espejo, esa es la función de la fuente de corriente, ¿verdad? De generar una corriente, que en este caso debe ser de 200 microamperios, que es la que va ahí. Entonces, lo único que necesitamos es calcular todos los parámetros asociados a la fuente, principalmente sería la R. Ya conocemos esta tensión, ¿verdad? Ya la conocemos. Acuérdense que esto es CD porque es polarización. Entonces ya conocemos el valor de V drain source de CD, pero tenemos que sumarle el voltaje que va a tener cuando la señal sea máxima, los 1.95, ¿verdad? Entonces ese drain source, tengo que sumarle ese 1.95 para saber que ahí yo voy a tener una tensión de un cierto nivel, ¿verdad? De voltaje positivo, que tiene que garantizar el funcionamiento de la tensión gate source, perdón, drain source del espejo de corriente. Entonces, hacemos los cálculos correspondientes usando los parámetros ya conocidos. Lo que hacemos es despejar el Kp', porque lo que nos dieron antes es el Kn', que era 2 miliamperios por voltio. Entonces, Kp es eso, 2 miliamperios por voltio dividido entre 2,5. El VTH es el mismo, o el VT. Y entonces calculamos el Kp', que está acá, ¿verdad? Da 0,8, que es 2 entre 2,5. La corriente de referencia la uso, ¿verdad? Que es 200 microamperios, es la misma de la fuente para calcular el voltaje de VOV que yo necesito en el sistema y ese VOV, que es 0,7, lo voy a usar para garantizar que el espejo esté en saturación. Acuérdense que la tensión drain source del espejo tiene que ser siempre mayor que el VOV. Por eso es que el drain source del espejo del M2 es importante de conocer. Entonces eso es lo que hacemos ahí. Eh, entonces, calculamos el voltaje, ¿verdad? Que ocupamos ahí. Entonces ahí el voltaje VDD, el de la fuente de poder, tiene que garantizarme que se supla el voltaje drain source del 1, que es el del transistor en fuente común amplificador, que es 435. ¿De dónde sale el 435? De nuevo, sabemos que el voltaje drain source de CD es 2,4 y a ese le sumamos el 1.95 máximo, que es el valor de voltaje debido a la ganancia. Entonces el máximo posible ahí va a ser 4,35. Entonces ese sería el V drain source 1 para garantizar que funcione el espejo. Esto de acá va a llegar a ser como máximo 435. Y entonces el V source drain 2, ese es el del espejo, el MOSFET M2. Entonces ese es el valor que ocupamos que funcione. Entonces para ese necesitamos que sea de 0.7, ¿verdad? Recuérdense que ese fue el cálculo que nosotros hicimos, 0.7. Entonces, hay que garantizarlo, ¿verdad? Ese voltaje en ese drain source tenemos que garantizarlo que sea de 0.7. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir lo de saturación, ¿verdad? Aquí lo que estamos diciendo es que saturación es esto. Si eso no se cumple, entonces no está saturado y necesitamos que esté saturado para que esté funcionando en el modo de amplificador o en el modo de espejo de corriente. Saturación implica amplificación y espejo de corriente. Tiene que estar en ese modo. Y entonces ahí, ¿verdad? Calculamos que cumpla con todo, con el voltaje de 0.7 más el 435, y entonces ahí llegamos a la conclusión que necesitamos un VDD de 5,05 voltios. Entonces, para garantizar que todo el mundo funcione ahí, entonces definimos un VDD de 5,5, ¿verdad? Si hubiéramos definido un VDD de 5, por ejemplo, o de 3, no sirve nada. Entonces ahí garantizamos que el VDD sea de 5,5 y ahora sí, calculamos el valor de la R, que era lo que ocupábamos, ¿verdad? La R es el VDD menos el voltaje source gate entre la corriente ID y entonces nos da una R de 24 kiloohmios y listo, ya está definido el espejo. El espejo entonces ahí lo que definí fue la resistencia R para producir los 200 microamperios y el VDD mínimo que garantiza que la fuente trabaje para garantizar el voltaje drain source o source drain del M2, que es el del espejo de corriente, ¿verdad? Entonces, eso sería, muchachos. Me parece que un par de ejemplos bastante interesantes de MOSFET, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta.
No, sí, gracias, profe. Bueno, que estén muy bien, feliz fin de semana. Estén atentos Muchas nada gracias, más profe. estén atentos, muchachos, a las directrices de la FEITEC y de la Rectoría, ¿verdad? Recuerden que a partir de este lunes ya las cosas funcionan en serio, ¿verdad? Entre comillas. Hasta luego, que estén bien. Igualmente, Profe. profe, Gracias, gracias. profe. Bueno, profe. Hasta luego.